estuvimos viendo lo que es, iniciamos, de hecho ayer iniciamos la primera diapositiva del nivel B1, de hecho es lo que te comentó Erika, y estuvimos viendo el tema, el primer tema que íbamos a ver, la parte de el futuro semplice. ¿El futuro semplice ya lo viste de casualidad o todavía? Sí, ya. Entonces sí estabas en B1 capaz. Ah, pues igual y sí. Porque si has visto condicional que se ve en B1 y has visto futuro semplice que se ve en B1, para mí que ya Ah, estabas en B1. bueno, según yo me quedé ahí, pero bueno. No, capaz tú eres la que está más adelantada, ahora va a ser eso. Bueno, pero me sirve también Claro. de repaso. Sí, no, que igual ¿cuándo empezó tu grupo? Solamente esta última pregunta, para saber los tiempos. En febrero. Ah, nosotros también en febrero, pero nosotros recién empezamos en B1. No sé si es porque nos quitamos un poco de tiempo con los exámenes, que nosotros habíamos hecho un examen Ah, por día y luego dividimos por sesiones para cada uno, entonces capaz eso nos quitó algunos días. Mm, ok, bueno, de repaso me funciona. mm, ok. Ok, bien, vamos entonces a continuar, ¿no? El futuro semplice habíamos dicho, ¿no? Además del uso justamente para indicar eventos futuros, a veces un poco inciertos o para expresar algunas suposiciones, también vamos a tener una especie de uso justamente muy simple, justo como su mismo nombre, porque la conjugación es una sola. O sea, en el sentido, no tenemos elementos de más como sucedía en el pasado próximo, que teníamos que tener justamente un participio pasado, un auxiliare. En este caso tenemos únicamente el verbo y su conjugación. ¿Mm? Ayer estuvimos viendo la parte de la conjugación regular, o sea, los verbos que se comportan de modo regular en el momento de ser conjugados. Y habíamos visto como ejemplo el verbo studiare, el verbo leggere, el verbo finire. Ahora, hay un pequeño detalle que les quisiera comentar respecto a esta conjugación y que capaz les guste. Espero que les parezca interesante. Em, ¿Qué notan ustedes aquí en rojo? ¿Qué pueden notar? O sea, las terminaciones en rojo, qué cosas son? ¿Llegan a identificar qué es? Es una, si se prestan atención, si yo digo o, ay, a, ¿qué cosa es? ¿No les suena ninguna ¿Vocal? campanita? No. Sí y sí, ¿no? Pero es más genérico. O sea, es una conjugación, es algo en específico. O sea, si yo así, aisladamente, yo digo o, ay, a, ¿no? ¿No les dice nada? ¿No piensan en ningún verbo, en ningún sustantivo? ¿No piensan en nada? En Avere. En a ver, perfecto. Y esto es lo que quería llegar a este punto. Entonces, si nos damos cuenta, las terminaciones del futuro, ¿qué cosas son? ¿Qué es? Es prácticamente el verbo avere, el que tenemos aquí, en estas terminaciones. No sé si alguna vez lo han notado. También, por ejemplo, en español, esto es algo que capaz a muchos se les pasa, al tener una especie de relación analítica con el mismo idioma. O sea, en español sucede prácticamente lo mismo. O sea, si nosotros decimos, yo hablaré, tú hablarás, ¿sí? Él o ella hablará, ese as, a, ¿qué cosa es? ¿Podría ser del verbo essere? ¿No? En español estamos hablando. Ah, en español. ¿Qué cosa es? Hablarás, as. Hablaré, ¿Qué es? La terminación. Si yo digo, yo he de comer, ese ¿qué cosa es? El verbo haber. Exacto, el verbo haber. Entonces, si yo digo hablaré, ese ¿qué será?
ver aquí un poquito de noción de nuestro propio idioma. Atentos. La respuesta se las acabo de decir yo hace exactamente 3 segundos. Es el verbo haber, una vez más. Ahora, ¿qué sucede? Esto es solamente para darles una noción un poco más global de cómo funciona esta parte de la conjugación y capaz les ayuda a memorizar y asimilar mejor toda esta parte. Si tenemos aquí que las terminaciones del futuro simple en los idiomas romance es prácticamente la combinación del verbo con el verbo haber, no, del verbo principal con el verbo haber, nos da un poco de, nos trae a la cabeza una pregunta muy importante. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué necesitamos tener el verbo haber al final de la conjugación con el futuro? O sea, ¿por qué? ¿Para qué tendría que ser así? O sea, si nosotros prestamos atención, tenemos diferentes estructuras de conjugación. Nosotros hemos visto pasado próximo, hemos visto imperfecto, hemos visto el presente mismo, ¿no? Pero en el futuro es bastante evidente la terminación que tiene que ver con el verbo haber. En la gran mayoría de idiomas romance es así. O sea, en español, en italiano, en francés, en portugués, en rumeno, ¿no? Vamos a ir viendo que cada uno de repente tiene características un poco distintas en ciertas conjugaciones, pero en el futuro, ¡pum!, aparece, ¿no? Este verbo haber de alguna forma, o al menos claramente no tal cual como lo conocemos hoy en día, pero sí, el sonido está. Y esto es una motivación un poco más filológica, es decir, que antiguamente, cuando, ya saben que, ¿cuál es el idioma que dio origen a todos los idiomas romance? ¿Cuál es? ¿El El papá? latín. El latín. Ok, en latín, hace siglos claramente hablando, teníamos la forma, no existía el futuro. A ver, ¿qué sucede? O sea, el latín contemplaba, tenía una forma, tenía formas específicas en cuestión de cuando uno hablaba, ¿no? Era un idioma, bueno, hoy en día muerto, pero que era uno de los muy complejo en realidad. Cuando de repente tenía la forma imperfecta, ¿no? Para poder hablar al imperfecto en latín, por ejemplo, el verbo amare, ¿no? En latín, en imperfecto, para la tercera persona, es que hoy tenemos con él o ella, ¿no? Con pronombre. Em, Anteriormente era amabam, amabam, ¿ok? Así era el imperfecto de la tercera persona del verbo amare en latín. Este amabam, ¿no? Al inicio no tenía ningún problema porque la forma que se utilizaba para expresar el futuro en latín, o sea, no había una conjugación de por sí, pero la forma que se utilizaba era amabo, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? A un cierto punto, en cierto momento de la evolución del idioma, de la evolución del latín, esta M de amabam, del imperfecto, fue cayendo, ¿no? Fue cayendo y sobre todo no solamente eso, sino que la B, se los voy a ir escribiendo en pantalla porque creo que va a ser más útil así. A ver, la B aquí de amabam, que antes era esta, amabam, un momento. Ay, no sé qué le pasa a este zoom. Amabam. Este sería el imperfecto del latín del verbo amar en tercera persona. Luego hemos dicho que teníamos la parte para el futuro que era amabo. Perdón, de primera persona. Ahora, esta es primera persona del imperfecto, que no nos confundamos. Esta M, dentro de poco, empieza a caerse, empieza a difuminar. La gente ya no la pronuncia, la gente ya no le presta atención, le parece innecesario, las personas ya no quieren pronunciar esa M. Esto nos deja que amabo, que es el futuro, y amaba, que es el imperfecto, de repente empiezan a ser en el mismo nivel, o sea, en la misma cantidad de sílabas y la pronunciación empieza a ser muy parecida, ¿ok? Para evitar este tipo de confusiones que luego de repente en un lenguaje hablado más veloz y demás, amaba podría ser confundible con amabo, lo que se hizo en los idiomas romance al momento de pasar a la evolución, ustedes ya saben que el latín existió en cierto momento histórico, pero ya luego, justamente con la intención de expandir el imperio romano y de diferentes situaciones históricas vamos a decir históricas nada más, el idioma latín se fue contaminando con los idiomas del resto de zonas de Europa y posteriormente, ya luego también Latinoamérica, cuando llegó al español y demás, ¿no? Y portugués. Esta contaminación llevó a un punto de que era
completamente necesario crear de alguna cierta forma otra estructura para el futuro, porque ya era muy idéntico al imperfecto. Era muy, muy idéntico. Entonces la gente ya no sabía si estaba hablando del imperfecto, estaba hablando del futuro, no se entendía. Entonces la necesidad de comunicación llevó a una evolución de esta parte como la conocemos hoy. Y se utilizó el verbo haber en todos los idiomas romance para la creación del futuro. Empezó siendo una perífrasis, empezó siendo, por ejemplo, antes en español, para decir el futuro se decía algo como yo he de comer, para expresar un futuro, claramente no tal cual como así, era un español antiguo, pero esto, con el pasar del tiempo, se decidió que esta E de comer se tenía que posponer al verbo, ¿sí? Para que no sea un tiempo compuesto, sino que siga siendo un tiempo simple. Entonces, con el pasar de muchos, muchos siglos, esto estoy hablando de hace literalmente unos 800 años atrás, no, 800, 900 años atrás, pasó a ser. Luego se evolucionó en comeré. O sea, esta E se puso pospuesta en el futuro. ¿Ok? Y así quedó, y así la conocemos el día de hoy, y así funciona en todos los idiomas romance, o en la gran mayoría. Esta E que empezó siendo una perífrasis y que era la ayuda de la variación del latín en las otras zonas donde se fue contaminando con otros idiomas, quedó por posponerse y formó el futuro simple, como necesidad y respuesta a la igualdad fonética que había entre lo que anteriormente en latín era el imperfecto y lo que era el futuro. ¿Ok? No sé si esta pequeña historia les puede ayudar un poco a entender el porqué a veces de las irregularidades de los verbos y el porqué a veces tenemos terminaciones extrañas o que no nos damos cuenta, pero son cosas que ya conocemos, como en este caso el verbo haber, el verbo habere, que aparece al final de la conjugación del futuro. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, profe. No. ¿No? Claro. Ok. Entonces, así como funciona esto en la conjugación del futuro simple, este tipo de situaciones también involucra otras estructuras que luego vamos a ir encontrando más adelante. Y es interesante porque nos ayuda a despejar algunas dudas y nos ayuda a entender mejor. Sobre todo porque ahora sabiendo que tenemos final al verbo habere, si recuerdan la conjugación de habere, pues bastaría simplemente ver la variación escrita de este mismo, pero ya sabrán que no va a ser io studierà, por ejemplo, sino io studierò, porque hay una O en la conjugación de haber. Ya lo van a asociar. Por eso les quería contar un poco este cuento, esta fábula infantil para los lingüistas, como yo. Este tipo de cosas se nos dice en la universidad, nos estudiamos y es muy interesante a quien le parece, ¿no? Interesante, claramente. Ahora, vamos a hacer un poco de práctica en el día de hoy y de hecho les voy a dejar una actividad para mañana. Yo aquí les traje algunos verbos porque antes de ir a las formas irregulares quiero y necesito que quede clara la conjugación y las desinencias, sobre todo de esta parte. Ya mañana vamos a hacer ejercicios, vamos a hablar más y lo demás, pero mientras sea la regla gramatical, yo necesito que ustedes la entiendan, la asimilen y la apliquen. Empezando con la parte regular, con estos verbos y ya luego posteriormente con la variación irregular. Entonces, yo aquí tengo verbos regulares. Vamos a ir viendo cómo se conjugan. A ver, el primer verbo, ¿quién lo lee y quién lo conjuga? ¿Quién se anima? Yo, profesor. Prego. Caminaré. Yo caminero, Ujú, tú caminerai, lei, lui caminera, ujú, noi camineremo, ujú. voi caminerete, Sí. loro caminerano. Ok, perfecto. Así es. Y como notamos, también al final, verbo haber. O, hay, a, amo, hemo, hanno. ¿Ok? El mismo verbo haber. Siguiente verbo, viaggiare. ¿Quién lo conjuga? Yo, profe. Prego. A ver. Yo, viajero, Ujú, Tú, viajerai. sí. Lui, lei, viajera. Viaggerà. Ajá.
viaggerà. Noi viaggeremo. Ujú, Voi viaggerete. ujú. Loro viaggeranno. Loro viaggeranno. Ok, loro Ujú, viaggeranno. ok, muy bien. Bien, siguiente verbo, restare. Si no conocen el significado de alguno, me preguntan, por favor. ¿Eh? ¿Mm? ¿Chi può conjugar el verbo restare? Son todos regulares, no se preocupen. Así que todos van a funcionar de la misma forma. A ver, profe, yo voy a Ujú, intentar. sí, claro. Restare. Ujú. Yo restiero. No, resterò. Ajá. Yo resterò. Ujú, Tu resterai. ajá. Lui, lei resterà. Ujú, Noi resteremo. ajá. Voi resterete. Ujú. Loro resteranno. Resteranno, exactamente. Muy bien. Entonces, una vez más, yo quisiera que esto les quede muy claro. Futuro simple tienen que pensar al verbo y el verbo haber, el verbo avere, ¿no? Porque les va a ayudar muchísimo a recordar la conjugación, ¿no? Muchísimo, o sea, los va a guiar durante todo su camino, durante las clases del futuro simple y con los verbos regulares sobre todo. Porque la irregularidad en realidad, ahora que la encontremos el día de mañana, va más en la raíz verbal más que en las terminaciones, ¿no? Va más en la raíz verbal, o sea, lo que contiene el verbo de por sí, ¿no? Que cambia al momento de conjugarse, pero las terminaciones suelen ser las mismas. Así que también el verbo haber los va a acompañar también en la parte de la irregularidad, excepto cuando tenemos algunos verbos específicos que ya luego encontraremos. ¿Mm? Restare, ¿qué significa? Descansar. Quedarse. Quedarse, ¿no? Restare es quedarse, ¿no? Quedar también, en general, con quedarse, quedar en algo. ¿No? O quedarse en, porque si lo acompañamos de preposición también sería así, ¿no? Yo resto a casa, yo me quedo en casa. ¿No? De hecho, las sugerencias por el COVID, ¿no? En italiano, ¿no? Resta a casa o rimani a casa, ¿no? Es la misma situación, ¿no? Quédate en casa. ¿No? Siguiente verbo, notare. Aquí me gustaría escuchar a ver a Josué. Sí, también es permanecer, exactamente. Aunque permanecer es un poquito más traducible con rimanere, si quieren seguir mi consejo. Yo lo he escuchado mucho más con rimanere, la traducción de permanecer, que con restare. Josué, no sé si puedes utilizar tu micro. Si no puede Josué, le doy el paso a Víctor. Sí, Ujú. nuotare, Notare. ¿verdad? Sí. Io nuoterò, tu nuoterai, Mm, lui, lei nuoterà, mm, noi nuoteremo, ujú. voi nuoterete, Ajá. loro nuoteranno. Ok. Loro nuoteranno. Una cosa, un detalle importante aquí es que la conjugación de no es emo nada más, ¿no? Porque si duplicamos la M en la pronunciación, debería también escribirse con M duplicada. Y con M duplicada, usualmente no es futuro, sino que es justamente el tema que donde se quedó su compañera Erika, condicional. Entonces habría que prestar la atención allí, ¿no? A pronunciar una sola M. No, noi noteremo y no noi noteremo, porque si decimos emmo es otra cosa. ¿Ok? Tú lo dijiste bien, Víctor, no te preocupes. Solo lo digo como Ya iba a acotación. pedir perdón. No, no. ¿Ok? Bien, último verbo de la columna, ballare. A ver si me ayuda aquí. No sé si, Alondra, puedes utilizar tu micro hoy. Profe, perdón, notare es nadar. Así es. Ujú. ¿No? ¿No puedes? Tania. Es valerá.
Es valeré, ¿verdad? No, es una combinación de itañol entre español y español. No, ¿en cuál Ah, vamos? el verbo, valare, valare. Ah, Mm, valare, ¿no? sí, sí. Es Ok. yo valeró, Ok, tú bien. valerai, Ujú, lei, lui valerá, sí. noi valeremos, Ajá. hoy valerete, loro valerano. ¿No? A ver, tenemos, sí, está bien, gracias, perdón. Tenemos que prestarle mucha atención a pronunciar bien las vocales cuando son abiertas, por ejemplo, la O y la A, ¿ok? Y o valero, ¿no? La O es una O abierta, o sea que vamos a tener a prestarle mucha atención a pronunciar esta O con una boca medio abierta, ¿ok? No va a ser la O cerrada normalmente que conocemos. Mejor y peor aún cuando tenemos la tercera persona del singular, ¿no? Con la A. La boca bien abierta al momento de pronunciar, ¿eh? Vamos a decir, ¿no? Io valerò, lui o lei valerá. A, no A. Esta es cerrada, A. Abierta tiene que ser. ¿Ok? Sí. Pero está bien en general. Bien, a ver, el resto lo vamos a intentar conjugar mañana, así que pueden ir haciendo trampa, haciendo un screenshot y conjugándolo lo traen mañana. Mañana entramos a ver la parte de la irregularidad y vamos a intentar hacer también otros ejercicios por allí. Así que espero que la clase de hoy les haya parecido útil, informativa también por el cuento que les hice. Y nos estamos viendo el día de mañana. Va bene ragazzi? Avete qualche domanda? No, No? Grazie. Per il No. momento tutto bene? Tutto chiaro? tutto bene, grazie. Tutto bene. Tutto bene, Ok. grazie. Benissimo. Quindi ci vediamo domani ragazzi. Buona giornata. A domani. Grazie. Ciao, ci Ci vediamo. vediamo. Ciao. Bye bye.